A priori, ¿cómo ves el día después de las elecciones? Bien, empecemos con el tema de la participación. Eso creo que es preocupante. Es el efecto también de jugar con alianzas y con frentes electorales y dejar de jugar con las PASO. Tenemos la segunda peor participación desde que ha vuelto la democracia en la provincia. ¿Cuál fue la Y anterior? también, ¿Cuál fue la anterior? mirad, la de 2009. Ah, bien. La de 2009 que fue la última antes de que vuelvan las PASO. Ujú. E incluso en esta elección votó menos gente Bien. que en la elección de 2021, que era la elección que estábamos saliendo de la pandemia, que se votó Wow. con un protocolo sanitario, así que participación muy baja y mucha apatía. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ese es el primer resultado. Para. Después, a ¿Y ver, ese resultado? ¿Qué lectura haces de ese resultado? que es un mensaje de parte de la sociedad que no les interesan las elecciones, ¿no? Que Ujú. parece que da lo mismo o que no le gusta la oferta que hay o no se interesa directamente. Es un Bien, poco un clima de época y hay que empezar a preocuparse porque cuando las protestas no se canalizan a través del sistema político, se canalizan de otras formas. bien, bien, Eh, bien, bien. hay que tenerlo en cuenta. Y después la no noticia es que son elecciones donde los oficialismos suelen ganar, Ujú. pero creo que no ganaron tanto y esa es la noticia. Creo que la noticia es la emergencia de la Libertad Avanza como una fuerza provincial ya. Vamos a decirle que tiene cobertura territorial y que metió diputados y concejales en 4 departamentos, justamente en los tres más importantes. Claro, claro, claro. Y eso tiene que ver, nosotros la verdad que nos cansamos de hablar acá con consultores y que vaticinaban otro resultado, por supuesto, no daban como ganadores en la capital a la Libertad Avanza y nos decían, lo que ocurre con la Libertad Avanza es que no tiene figuras relevantes traccionando en la campaña y por eso no van a hacer una buena elección. Finalmente se impuso que la Libertad Avanza hizo una buena elección aún con candidatos no tan instalados. Bueno, ahí había un debate porque yo estuve viendo números en la capital Ujú. y creo, creo que no hubo un error de medición, sí hubo un error en la interpretación. Porque ¿qué pasa? Vos cuando lo medían a Roque Cornejo y vos veías la encuesta, Roque Cornejo con el sello de Ahora Patria te mide 5 puntos. Claro, Si Roque Cornejo competía con los colores violetas en vez de los amarillos, medía otra cosa. claro. Entonces ahí estaba el- la clave, ¿no? Si interpretar que la gente lo veía como el candidato de Milei o lo veía como Roque Cornejo. Lo vio mayoritariamente como el candidato de Milei. Y Por sí. eso sacó lo que sacó y ganó la elección. Yo creo que ahí sí hubo un fallo en la interpretación, pero no hubo una mala medición o una medición sesgada en las encuestas que vi de ese estilo. Bien, bien, bien. Ta- O sea, También es un, sí, no, sí, digo, perdón. de alguna manera tendría que haberlo ponderado con el sello. Sí, el tema es que ahí es muy difícil cómo lo ponderás, ¿no? Porque en Salta no estábamos acostumbrados a que un sello nacional pese tanto. A Cambiemos le costó un montón entrar en la provincia. Y Bien, cuando lo hizo, lo hizo muy tarde y con mucho peso en capital y sin dispersión territorial. Que te vaya bien en Orán, que te vaya bien en San Martín y en Metán no es menor. bien, bien, bien. Franco, ¿no te sorprendieron estos números? Pienso en la elección del 2023, ¿no? Donde la Libertad Avanza arrasó con los votos, pero estábamos hablando de una elección nacional. Y lo que escuchábamos constantemente es que son elecciones distintas y que se siente esa diferencia entre que sea nacional y provincial. Y esto, el sello, hace mucho tiempo que no pasaba que un sello nacional pesara tanto a nivel local. ¿Esperabas estos números? Estamos hablando de 6 diputados, de cualquier cantidad de concejales, hablando específicamente de capital, pero con una muy buena elección también en el resto de la provincia. Yo en el resto de la provincia sí esperaba buena elección. Sabía que en Orán entraba el diputado, sabía que en San Martín entraba. Creo que la sorpresa sí fue la magnitud que tuvo en Capital. Ujú. No es menor que tengan la mayoría para reformar la convención constituyente. Ujú. eh,
no es menor la cantidad de concejales que meten, y también la cantidad de diputados. Creo que la sorpresa sí es capital en ese sentido. Eh, Creo que el sistema político no se lo esperaba. Seguramente se lo esperaba la gente de La Libertad Avanza, porque los días antes de la elección hubo cruces, ¿no? O sea, Zapata saliendo a declarar en contra de un consultor, un par de de los candidatos mismos diciendo esto es mentira. Eh, pero creo que ha sido una sorpresa y por eso tuvo la repercusión que tuvo anoche, ¿no? Veíamos al presidente Milei compartiendo cosas de Salta. El apoyo nacional ha sido fundamental porque mucha gente dice, yo voto a La Libertad Avanza, no sé ni quiénes son, pero voto a La Libertad Avanza. Pero en las últimas semanas vimos a Emilio Orozco acompañando a los candidatos, con mucho movimiento en redes, Los mucho influencers movimiento en libertarios. territorio, los influencers Sí, libertarios visitando barrios, canales de televisión. sí. ¿Ha sido importante o no? Yo creo que sin duda, porque si nos ponemos a pensar en las figuras más importantes de La Libertad Avanza a nivel provincial, son Olmedo, Zapata y Orozco. Ninguno de los tres fueron candidatos, pero sí acompañaron a sus candidatos. Han hecho giras por el interior con algunas de los influencers libertarios, ¿no? Lo Ujú. trajeron a Iñaki, vino el Gordo Dan, vino Mariano Pérez, vinieron varios, trajeron diputados nacionales. Creo que Lilia Lemoyne no vino, pero ¿cómo se llama? Hay un economista al cual Milei le tiene mucho aprecio, Venegas Lynch. Ese. Venegas Lynch. Vino Vino acá. Venegas Lynch. Entonces, creo que hubo un trabajo fino ahí en dejar súper claro que eran los candidatos de Milei y que tenían el apoyo de Milei. También hubo un trabajo muy fino en tratar de disociar a cuál era la lista original y cuál no la era, ¿no? Jugaron con La Libertad Avanza, con el logo del presidente y con los colores, y cuando Beto Castillo, jugando para el gobernador, decían que eran los libertarios censistas, les dieron batalla y se quedaron afuera. Igual no crees que generó mucha confusión también este otro espacio libertario entre el electorado y que le robó Yo creo que efectivamente votos a La Libertad Avanza. si le robó muy poquito, ¿no? Si no, los resultados, hoy Sí. estábamos haciendo otro tipo de análisis. Creo que fracasó esa estrategia, y yo creo que esta estrategia le venía saliendo muy bien al oficialismo, por eso la repitió. Cuando Cambiemos era popular, siempre veíamos que no sabías cuáles candidatos eran exclusivamente de Cambiemos y cuáles tributaban con el gobernador porque se colaban en las listas. Lo mismo cuando el peronismo tuvo su pequeña primavera, también veíamos como un gobernador que venía de otro partido que se llamaba País, se hace presidente del PJ y empieza a colarse y a mimetizarse un poco. Siempre estuvo la pelea, fíjate, en el peronismo y en Cambiemos, de cuáles son censistas y cuáles son más línea nacional. Ujú. Acá quedó súper claro y quedó separado en la oferta electoral. Yo creo que ahí está el acierto de La Libertad Avanza, y también es un mensaje para los potenciales socios que La Libertad Avanza con lo de ayer les demostró que no los necesita. A Romero no lo necesita. Uf, Qué duro, ¿eh? qué título ese, Franco. Ahora te hago una consulta. ¿Qué pasa de la vereda del frente? Porque al ver la foto, por lo menos acá en Salta Capital, para decirlo más claramente, gana La Libertad Avanza. En segundo lugar, 5 puntos abajo, está el espacio del oficialismo de la provincia. Y muy lejos, muy lejos quedó el peronismo kirchnerista o el peronismo del PJ intervenido en manos de Sergio Berni por mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿por qué ellos no lograron capitalizar de alguna manera también la cuestión nacional, que es uno de los polos de atracción? Digo, acá fue muy minúsculo, 6 y pico por ciento apenas. Porque las figuras que más miden del peronismo no jugaron dentro del peronismo, o no Bien. jugaron dentro de ese espacio. Creo que esa es la respuesta rápida. Vos tenés, por ejemplo, los referentes del Partido de la Victoria, que el Ujú. Partido de la Victoria juega dentro de ese frente electoral, pero sus principales figuras, las figuras que más miden en sus localidades, jugaron dentro de Vamos Salta, o del Claro. Frente Salteño. Jugaron con el gobernador. Entonces, tenías un peronismo intervenido
donde la gente donde la gente los asocia como más peronistas no estaban ahí. Claro, claro. Franco, Ese era un poco. ¿estas Sí. elecciones son una foto de lo que puede pasar en octubre? A ver, no dejan de ser elecciones provinciales y si algo que ha caracterizado las elecciones nacionales desde que está Gustavo Sáenz es que él tiene injerencia en todas las listas. Vamos a ver si se logra mantener esta línea, la libertad avanza pura. Creo que ahí entran en juego negociaciones que un poco pueden llegar a superar a lo que haga Olmedo y Zapata y Orozco en las negociaciones con Karina Milei y con Javier Milei. Pero sí te muestran el puntapié de que la Libertad Avanza puede volver a ganar en Salta. Yo creo que en una elección nacional lo que te muestra esto es que tienen un piso bastante alto hoy. Atado obviamente a la popularidad del presidente, ¿no? Si en octubre les va mal, vienen con la economía prendida a fuego, yo creo que se van a comer otro resultado. ¿Vos decís que este 35%, por ejemplo, que obtuvo acá en la capital, es el piso de los libertarios para las elecciones nacionales? Sí, yo no tengo dudas de eso y te lo digo porque tenés dos cosas. Es una elección de medio término Ujú. donde por ahí no está tanto en juego, pero en una elección con clima nacional es un poco distinto. Seguramente va a haber más participación y seguramente también va a haber, van a jugar con candidaturas de mayor peso. Yo no quiero desmerecer a los candidatos de la Libertad Avanza, pero no jugaron las figuras más importantes Ujú. e incluso así ganaron. Claro. O sea, si vos me preguntabas, vos te esperabas que te decía, bueno, baja Emilio Orozco y va a ser candidata a senadora y va a ser un peleón la elección, y no jugó Emilio Orozco, que Claro. es la que más mide y que más imagen tiene de su espacio. No jugó Olmedo, no jugó Zapata. Se reservaron y jugaron los segundos mandos y les fue bastante bien. Muy bien, muy bien. De hecho, a mí me resulta extraño, será algo que los politólogos y los cientistas sociales lo podrán explicar mejor, pero digo, para que un 35% del electorado te vote, te tiene que conocer un 100, generalmente. Y yo no sé si a Roque Cornejo lo conoce el 100% de la capital. No, no lo conocen, pero conocen a la Libertad Claro. Avanza y hubo un trabajo muy fino de pegarse con el espacio. Hoy ganó el sello, ¿eh? Ujú. No ganaron los candidatos. Claro. Ganó el sello y eso lo tienen que tener en cuenta las nuevas autoridades electas por la Libertad Avanza, porque el día de mañana cuando quieran jugar por fuera de eso, la van a tener complicada. También tienen que entender que su suerte está atada a la suerte del presidente. Y sí. Franco, y esto, ¿cómo crees que se va a dar la dinámica de las nacionales? Acá fue muy fuerte, de hecho la primera fuerza es una fuerza provincial que incorpora referentes de un montón de espacios políticos. Ahora, ¿va a haber lugar para el provincialismo, para una oferta de esas características en las nacionales? ¿O se va a profundizar la tendencia de esta grieta o polaridad entre la Libertad Avanza y la oposición que articula el peronismo a nivel nacional? Mirá, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene Gustavo Sáenz es salir un poco de la agenda nacional cuando hay elecciones a diputado nacional y a senador. Tiene un problema enorme. ¿Cuál es el problema? Él compite con un frente que, si vos le preguntás a la gente, no sabe si es peronista, si es radical, si tiene gente de Cambiemos, si tienen liberales, porque tiene de todo adentro. Tiene a los renovadores, tiene partidos provinciales. Eso hace que compita con varios frentes electorales en elecciones provinciales, pero en elecciones nacionales que también te tienen que parar distintas listas. Hay que ver si elige alguna lista, porque si el gobernador elige alguna lista, significa que elige una postura frente a Nación. Hoy teniendo una postura dialoguista, creo que quizá ceda un poco de eso, pero también ahí tiene una decisión complicada. Tiene una decisión complicada porque hoy más que nunca valen los diputados que tengan los gobernadores para poder negociar con el presidente. Claro. El presidente juega mucho con este tema de los votos en el Congreso y si cede dinero o no. Si la Libertad Avanza lo deja fuera a Romero, deja fuera al equipo saincista y juega solo y mete los dos senadores y mete
hagamos de cuenta que mete 2 diputados nacionales, creo que le baja mucho el peso a Gustavo Sáenz y prescinde de él para negociar un montón de cosas. Básicamente con estos números la Libertad Avanza no necesita a nadie por fuera de la Libertad Avanza netamente. Ni siquiera a Juan Carlos Romero. Prescinde de él, porque lo que demostró es que no necesitó ni siquiera de que jueguen los referentes de ahora patria para poder hacer una gran elección. Me gustaría preguntarte visión sobre el voto electrónico, Franco. Ayer hubo denuncias de fraude justamente de los libertarios que después terminaron ganando y medio opacando un poco esas denuncias prematuras. ¿Cuál es tu mirada? Porque ahora encima se viene el voto único. Pero todos denuncian públicamente, ninguno hace una denuncia donde corresponde. Ninguno va a la todos justicia. Denuncian públicamente. Sí, yo creo que no hay denuncias fehacientes en la justicia y no hay evidencia del fraude que sostienen. Ahora bien, a mí no me parece el mejor sistema para la provincia. Yo creo que todos podemos esperar una hora más y tener resultados con boleta única papel. La boleta única papel sale un cuarto de lo que sale la boleta única electrónica. Imagínate, si hacemos pasos y generales con boleta única papel, nos gastamos la mitad de lo que podríamos gastar con este sistema de las impresoras, ¿no? Uh-huh. Y a su vez es un sistema que necesitas auditores informáticos para poder entender el código fuente. Un ciudadano no tiene una plenitud de sus derechos garantizados a poder auditar el sistema, porque no es un sistema que se puede controlar de una forma manual sobre qué está sucediendo cuando se imprime el voto, sobre el chip, sobre la transmisión de los resultados electorales. Entonces es un sistema caro y complejo. Obviamente es un sistema que queda muy lindo porque te da los resultados rápido. Ahora bien, para mí la rapidez no es la principal bondad. Podemos tener una rapidez parecida con un sistema mucho más confiable y mucho más económico si vamos por el lado del voto. Y otra cosa no menor tiene que ver con el efecto que tiene votar. Un sistema de boleta única electrónica con cómo está diseñado en Salta favorece el voto cruzado y le permite a los candidatos a gobernador, a los candidatos a senadores, a los diputados, a llevar muchas colectoras. Imagínate eso con una boleta de papel, es muy difícil. Imagínate que vayas al cuarto oscuro, por ejemplo, en el caso del PJ, que el PJ tenga que tener 5 boletas, que tenga que imprimir 5 boletas. Es muy complicado para el elector y este sistema un poco lo simplifica. Yo estoy a favor de que la oferta sea más ordenada. Franco. Tengo ahí algo normativo, ¿no? A mí, yo sabes qué valoro del voto electrónico, de que la gente arma el voto como quiere y eso se ve en los cortes y hay mucho más cortes y eso significa de alguna manera que el elector está mucho más involucrado y tiene un protagonismo más grande en el cuarto oscuro. Eso la verdad que me gusta. Y lo otro que me gusta es que está bastante claro el sistema de votación y la gente se ha familiarizado, ¿no? Ya en Salta es como que tienen ahí una defensa del voto electrónico, a la gente le gusta, evidentemente. Es cómodo, no deja de ser cómodo, ¿no? Pero a su vez, por cómo está armado, favorece la individualización. En un sistema donde legalmente, si Fran Laiseca se quiere presentar de candidato, no puede ir y anotarse, sino que tiene que anotarse adentro de un partido. Uh-huh. Y este sistema, por cómo está armado, vacía de poder a los partidos. Entonces, estamos recontra acostumbrados al transfugismo político, de que un candidato en la elección en 2021 va con un espacio, en 2023 va con otra, en 2025 va con otra, y eso le hace un daño a la democracia y por eso tenemos la participación que tenemos, ¿no? O sea, para mí no es casualidad. Franco, hace rato decías que la Libertad Avanza ganó con el sello, que a Juntos por el Cambio le costó instalarse en la provincia, sin embargo, por sello ha hecho buenas elecciones. Esta vez fueron muy separados y estoy leyendo mucho que se murieron políticamente, que murió el PRO, que murió Juntos por el Cambio, Cambiemos y todos sus espacios que están tan atomizados. ¿Se puede hacer esa lectura efectivamente? Porque vienen ya de
dos elecciones bastante malas. Mirá, al ser espacios que juegan con sellos nacionales, están atados a la suerte de sus dirigentes nacionales. Ujú. Creo que el ocaso de Mauricio Macri y de todo el PRO genera un poco eso. Yo creo que la gran diferencia que tenemos entre La Libertad Avanza y Cambiemos en su mejor momento es que a Cambiemos le iba bien en Capital, no le iba bien en San Martín. En Orán quizá un poquito más, ¿no? Pero en esos tres distritos tenés el 70% del padrón electoral y en la mitad de eso Claro. no hacía pie. La Bien. Libertad Avanza sí. La Libertad Avanza, vamos a decir, es una fuerza más plebeya Más en ese popular. sentido y que sí, y que puede competir votos que por ahí podrían ir al peronismo en otro momento. Hoy en día si uno camina por sectores populares, lo tienen en consideración a Milei. Es algo que está pasando, ¿no? El fenómeno de que Milei no solamente obtiene votos que venían de Cambiemos, de la clase media, sino que tiene votos de los sectores más bajos que antes estaban asociados a que eran votantes duros del kirchnerismo. Sin duda, sin duda. Franco, por mi parte, la última, quiero compartir con vos un análisis que hacía ayer Guillermo Moreno, en el que decía, che, La Libertad Avanza festeja en Salta, pero en ese mismo distrito, hace 2 años sacaron 15, 20 puntos más de los que sacaron ahora. ¿Lo vemos juntos y me decís qué te parece, porfa? Dale. Está dándose esto más o menos como habíamos hablado. Esto hay que compararlo con la primera vuelta, no con el balotaje, porque si lo comparás con el balotaje de Milei, la elección es un espanto pero sería injusto. Hay que compararlo con la primera vuelta. En la primera vuelta Milei había sacado casi el 50%, el Salta 49, 48, había que buscar. ¿En Salta Capital? No, en Salta. ¿En Salta provincia, 49%? Sí, más o menos. ¿Sí? Fíjate, hay que fijarse por ahí. Ahora, ¿cuánto sacó? En Salta, no en la capital. La capital es la mitad del padrón. Salta sacó el 30%. El 30%. Y había sacado 40. Bueno, Había sacado 40 y 40 y ahora pico. sacó 30. Por Milei. eso No, La Libertad Avanza. sería injusto compararlo con el balotaje. Si nosotros, Sí, no, claro. Para eso- no, pero te digo lo que haría, ¿qué haría el gobierno si fuera al revés? Sí. Te compara contra el balotaje. Sí. Bueno, nosotros estamos siendo serios, comparamos contra la primera vuelta. Primera vuelta contra esto va a bajar en todas las provincias. Yo te Bien. digo que va a Colón. estar bastante abajo de lo que sacó en la primera vuelta. Bueno, ahí está. Me quedaba con esa reflexión ayer a la noche diciendo, bueno, vos podés hacer una lectura triunfalista y decir, bueno, en Salta no fue bien, Lo votaron menos. ya que en Jujuy no te fue bien, en Chaco te fue bien porque ibas con el gobernador radical aliado, en San Luis te fue mal. Bueno, en Salta festejamos, pero en realidad también hay menos puntos que hace 2 años. Es verdad, hay menos puntos, pero estamos comparando una elección provincial con una elección nacional. Sí, muy maniqueo. Entonces, en las elecciones nacionales creo que está mucho más separado y tiene mucho menos influencia el peso del gobernador. Acá se jugó contra toda la estructura provincial. Se Ujú. jugó contra los 60 intendentes. Los 60 intendentes no creo que apoyen al mismo candidato a presidente en las próximas elecciones. Seguramente tengamos algunos intendentes que se hagan mileístas, eso que no les extrañe. Siempre, sería siempre raro. pasa. No sería raro. Pero también es eso, contra qué comparás, ¿no? O sea, esto no deja de ser una elección provincial donde las fuerzas del gobernador ganaron. Yo creo que no ganaron todo lo que esperaban y esa es la noticia.